Hola, queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Agradezco al Señor la oportunidad que me da para poder predicar el día de hoy parte de su palabra. Y no quiero dejar pasar de que no me canso de sorprenderme en el Señor. Cuando la persona que dirige el culto lee o dice la misma palabra por la cual se va a predicar. Me habla de que el Señor tiene desde antemano algo preparado para nuestra vida y que ajusta todas las cosas de una manera perfecta para que nosotros podamos comprender lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Así que siempre me sorprendo cuando, como decía la persona que dirige, lee los textos bíblicos de los cuales se basa la predicación, que por supuesto no es casualidad, sino que es el Señor ahí por medio de su palabra que quiere hablarnos. Y hoy me corresponde hablar sobre la Navidad. Hoy es nuestro primer domingo de diciembre y vamos a hablar de esto que quizás para muchos es muy conocido, quizás para muchos cuando escuchan la palabra de Navidad piensan muchas cosas, pero vamos a hablar de esto, porque cuando hablamos de Navidad, quizá a alguno al tiro se le viene a la mente la cena de Navidad que va a preparar, o que hay que armar el arbolito de Navidad, o quizás los regalos, quizás tantas cosas se nos puedan ocurrir cuando hablamos de Navidad. Por supuesto, nuestra sociedad también influye significativamente en esto porque estamos siendo bombardeados constantemente respecto de un sentido de Navidad muy distinto al que nosotros como cristianos debemos tener. Y cuando hablamos de Navidad, lo primero que hay que entender es que hablamos de un nacimiento. Navidad significa nacimiento y no cualquier nacimiento, sino que hablamos del nacimiento de Jesús, de Jesucristo. Cristo mismo, el Mesías, el ungido de Dios, el único, el unigénito Hijo de Dios. Y también me gusta jugar un poquito con los títulos de la Biblia cuando me toca hacer alguna reflexión, porque me da un sentido, una dirección de lo que yo quiero decir. Y vamos a leer el libro de Lucas, el capítulo 2, solamente del versículo 1 al 7, y esto en mi Biblia dice nacimiento de Jesús. Pero yo para esta pequeña reflexión le puse un maravilloso contraste. Y dice que aconteció, ¿cierto?, en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas 2, versículo 3, dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya habíamos leído este pasaje al comienzo del culto, y quisiera yo enfatizar un poquito el contexto coyuntural que estaba explicando acá el relato en el libro de Lucas, y decía que, bueno, lo primero que hay que decir es que el pueblo judío estaba bajo el imperio romano, o sea, estaba sometido bajo otra nación que los gobernaba. Y durante este imperio romano se había dictado una ley. ¿Y en qué consistía esta ley? Que todo el mundo fuera empadronado, que todo el mundo fuera censado. ¿Y para qué se censaba? Lo que nos podemos preguntar, bueno, por muchas razones, principalmente para control de población. Como vemos que era un pueblo que estaba sometido, también a los gobernantes les interesaba ver cuánto se había aumentado la población respecto de aquellos que estaban siendo gobernados, a efecto de poder mantener ese control también y que no se sublevaran o, digamos, hubiera un golpe de Estado respecto al Imperio Romano. Así que se controlaba la población respecto a eso también.
También el censo tenía funciones tributarias o de impuestos. Se buscaba censar para que las personas, para tener un control respecto de los impuestos que se debían percibir, de quiénes estaban pagando impuestos, quiénes no pagaban, y básicamente tener este control en lo económico. Y también se censaba por un tema de los registros hipotecarios para saber las propiedades y las pertenencias de cada una de las personas que vivían en este tiempo. Esas eran algunas de las razones por las que se censaba. Y hubieron censos pequeños y censos grandes. Sin embargo, estos censos tenían una característica, y era que se llevaban a cabo por personal militar o cobradores de impuestos. Y a su vez, sucedía lo siguiente: cada persona debía ser censada en la casa de su familia, de donde prevenían. Por ende, se crea un gran movimiento poblacional de diferentes regiones, de un lugar a otro. Respecto de este movimiento que hizo José y María para ser censados en Belén, yo leí por ahí que aproximadamente eran 115 kilómetros desde Nazaret a Belén que tuvo que recorrer María con José para poder ser censados en Belén. O sea, una distancia como de aquí a la playa, digámoslo así, que tuvo que recorrer para que puedan ser censados. ¿Y por qué hago este énfasis en este contexto, digamos? Porque muchas veces podemos ver que no, era no estábamos en un tiempo, entre comillas, desde nuestros ojos humanos, ideal para el nacimiento de Jesús. Estábamos bajo una opresión. Había un movimiento de personas. Estaban bajo, no sé, no sé, la dirección militar, quizás las libertades, un montón de restricciones. Un tiempo caótico. Quizás como se nos vuelve a nosotros diciembre muchas veces para la Navidad. Quizás si pensamos en alguno de los barrios de Santiago, no sé, Mey, Patronato, el centro, imagínense la cantidad de personas que se empiezan a mover para Navidad en este tiempo que había gran movimiento poblacional y que estaban las libertades bastante restringidas, también estaba todo muy alborotado. Un movimiento agitado socialmente, muy parecido quizás a como nosotros hemos estado viviendo también esta agitación social en nuestro país. Entonces entendemos que las condiciones para el nacimiento de un bebé quizás no eran las más óptimas. Y si hablamos de las condiciones particulares de José y María, tampoco eran muy buenas, porque dice el relato bíblico que ni siquiera pudieron encontrar alojamiento. Dice que no había lugar en el mesón para ellos. Y por eso es que yo a este sermón le pongo como nombre que es un maravilloso contraste. Porque en medio de toda esta situación, este caos, este alboroto, estas cosas que sucedían, viene a ser este nacimiento, el nacimiento de Jesucristo, el evento más maravilloso, un regalo de Dios para nosotros los hombres. Yo le quería contar una historia de Navidad. Cuando era niño, me recuerdo haber visto el árbol de Navidad, mirarlo con asombro, hipnotizado por las luces desde arriba, ¿cierto? Desde su estrella hacia abajo, la recorría ese árbol de Navidad con mi mirada, cada luz, cada adorno, hipnotizado como niño en lo maravilloso de esta decoración navideña. Me gustaron sus adornos. En ese tiempo me recuerdo que eran árboles de pino real, entonces su aroma era muy característico. Pero un día, siendo muy de niño, miré y fui bajando por los adornos del árbol de Navidad y llegué hasta la base del árbol de Navidad. Y me di cuenta que en la base había un pesebre. Y ese pesebre representaba, por supuesto, el nacimiento de Jesús. Y creo que por obra del Espíritu Santo me hizo una pregunta en mi corazón. Dije, ¿cómo puede ver este árbol tan ostentoso, lleno de luces, de fiesta? ¿Cómo puede ser si en la base de este árbol hay un pesebre humilde de animales, un niño que no tiene más que sus pañales? Había un contraste ahí. Y
ese contraste me hizo comprender cuál era y cuál es el verdadero significado de la Navidad. Descubrir que este evento, ¿cierto? Es un evento maravilloso dado de Dios para nosotros. La verdad me cambió la perspectiva de toda mi forma de ver la Navidad. El árbol seguía siendo hermoso, las luces seguían siendo brillantes, pero nunca más se pudo comparar un adorno o algo navideño, lo que fuera, con este evento tan precioso que es el nacimiento de Jesucristo en este pesebre. Dice Lucas 2:7 que María dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había un lugar en el mesón para ellos. O sea, estamos hablando que Jesucristo, el Salvador del mundo, nació en un pesebre, en un establo, donde comen los animales, donde duermen los animales y quizás con el olor de todos esos animales. Vemos a un Jesús, el Mesías, el Rey, el ungido de Dios, el libertador. Escuche estas palabras. Quizás tan pobre, o quizás a nuestra vista con tanta necesidad. Dios mismo, el Rey, en un pesebre. Y es ese contraste el que me motiva para hablarles hoy esta palabra. Porque cuán hermoso contraste nos muestra el Señor por medio de este relato tan breve. Él no tenía nada bajo los criterios de nuestra sociedad hoy. Estaba en un establo. Ese era su nacimiento. No tenía nada si lo vemos desde nuestra vista social, desde nuestros ojos humanos. Jesús en su nacimiento no tenía nada. Solo unos pañales, su familia. Pero en verdad, Jesús tenía todo. Todo lo necesario. Porque Jesucristo en su nacimiento tenía a papá, a Dios mismo en él. Y qué maravilloso entender que quizás en todo este alboroto, esto caótico, quizás en todas estas pseudo necesidades o necesidades quizás reales que nosotros podemos tener, qué hermoso saber y qué bueno es poder compartirle el día de hoy que nosotros tenemos todo realmente lo que necesitamos porque tenemos a papá. Y no necesitamos más que estar en esta estrecha unión con el Señor, porque todo lo demás es añadidura. Pero lo principal es que tenemos a Dios. Como cristianos, ese es nuestro pensamiento. No necesitamos nada más. Igual que Jesús en su nacimiento, no necesita nada más que lo adorne. Si nosotros tenemos a papá. Y pensaba mientras escribía este mensaje que la necesidad más feroz que podemos llegar a tener como cristianos es la falta de Dios en nuestra vida. Esa es la necesidad más feroz que nos puede atacar, que Dios falte en nuestra vida. Cuando Dios falta en nuestra vida, en realidad no tenemos nada. O todo lo que poseemos en verdad no tiene ningún valor. Porque lo que deposita Dios en nuestra vida es sumamente valioso. Y quiero ser claro cuando digo que la falta de Dios en nuestra vida, porque manifestar una creencia o lo que creemos o practicar una religión, quizás congregarnos, muchas veces no va de la mano con tener a Dios en nuestra vida. Nuestro corazón puede estar súper lejos del Señor y poco y nada unido en intimidad con papá. Tener a Dios en nuestra vida significa algo profundo, que Dios está en nosotros en una estrecha intimidad y que nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, todo lo que somos y hacemos, está orientado
y alineado con la voluntad del Señor. Y escuchaba una alabanza, la he escuchado 1000 veces, pero ese es el Espíritu Santo cuando habla directo a nuestro corazón, que dice: cuando pienso que los ojos de Dios revelan que nada podemos esconder, que no somos nada sin Él, que sabe todo de nosotros y que mira nuestro corazón y que todo lo puede ver. Cuando pienso esto, veo este milagro, veo el nacimiento del Señor, no solo de una persona, sino que estamos hablando de nuestra redención. Juan 1:14 dice que el Verbo, la palabra misma, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre. Esta encarnación de Dios, este misterio admirable del cual podemos hablar, habla de esta naturaleza divina de Dios y también de su naturaleza humana, 100% Dios y 100% hombre a su vez. La muestra más grande de amor existente, la muestra más grande de misericordia para nosotros, y qué increíble que Dios quiso acercarse a nosotros, al hombre, y nacer de esta manera tan humilde. Quizás para ponernos en perspectiva que lo importante y lo valioso es Él mismo y no otras cosas. Leía a nuestra hermana Bernarda un poco más adelante que los ángeles se le aparecieron a dar noticia a los pastores. O sea, imagínense, quizás personas que no estaban con su mejor aroma o vestido con la mejor ropa, o quizás las personas que nosotros no hubiésemos escogido para anunciar esta noticia tan grande del nacimiento del Rey y Salvador nuestro. Sin embargo, todos estos detalles, estas cosas que muchas veces pasan desapercibidas delante de nosotros, hablan de que Dios siempre quiere acercarse a nosotros, y su manera muchas veces deja afuera todas las externalidades sociales o todas las externalidades que nosotros consideramos. El Señor las deja afuera para que podamos entender que lo que realmente es valioso es Él mismo, buscarle a Él, y para que tengamos también, como decía, confianza de que no necesitamos nada si el Señor está en nuestra vida. El amor del Señor nunca se rinde. El amor de Dios no se rinde en nuestra vida. Desde el principio de la creación, cuando el Señor puso enemistad entre la mujer y la serpiente, desde ese momento ya estaba en el corazón de Dios enviar a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para salvación nuestra. Lo dice Génesis, el primer libro de nuestra Biblia. Dios ya tenía eso en su corazón, porque Él no renuncia a su propósito. Y su amor es tan grande que Él jamás nos abandona. Y quisiera terminar esta pequeña reflexión compartir con una canción que estuve meditando mucho en su letra, para después poder orar brevemente y terminar este culto. Voy a compartir pantalla para que puedan orar, entregando su vida al Señor, para que podamos entender este nacimiento, su significado real y estas características que nos muestra el relato, que si las analizamos podemos entender que Dios pareciera que en su voluntad pareciera que los momentos de Dios no necesariamente se adecúan a nuestro pensamiento o cuáles serían nuestros momentos ideales, sino que la voluntad de Dios sobrepasa todas estas cosas, porque es perfecta. Así que voy a compartirles pantalla para que podamos orar, cada uno en intimidad en el Señor, respecto de lo que hemos escuchado, y después voy a levantar una oración breve.